Muy buenas tardes, apreciados amigos, hermanos, internautas de este distinguido y maravilloso medio Christ FM. Qué gozo, qué alegría más grande poder estar con ustedes en este día de hoy, pero a la vez el quinto y último día de nuestra serie especial, tu serie especial, Restaurando la Familia. Gracias a Dios por esta enorme bendición y privilegio, que realmente es una bendición y un privilegio. Gracias a Dios en primer lugar, pero también gracias a nuestro hermano y amigo Cristian Peñate. Gracias por depositar en nosotros tu confianza, una responsabilidad muy grande que nos has dado también esta oportunidad y tanto el equipo de transmisión para poder compartir nuestros conocimientos, nuestras experiencias como personas, como creyentes y como matrimonio principalmente. Desde Panamá, su amigo y servidor de siempre, Gabriel D'Annunzio, Rosanía Villaverde. Y yo, mi nombre es Melkin de Rosanía, somos del Ministerio Vida en Pareja PTY y estamos agradecidos con Dios por cada familia, por cada persona que durante esta semana ha permanecido conectada, recibiendo la palabra, la dirección, la confrontación, la esperanza, el ser redimido, ¿verdad? A través de estas conferencias para la familia y que de verdad esperamos que haya sido de bueno para ustedes y que valoren este tremendo esfuerzo que hace Christ FM en poder compartir este tipo de mensajes para la familia, para el hogar y para cada uno de nosotros. Así que, Gabriel, iniciamos ya con este quinto y último programa. Nosotros hemos recorrido desde el primer día hasta hoy juntos, nosotros, mi esposa y yo, Cristian, todo el equipo de transmisión y producción y todos ustedes que nos están acompañando en vivo, pero también los que lo harán posteriormente. ¿Qué hemos visto en estos 5 días? El primer día volvimos y hablamos del y al diseño original de Dios. Al segundo día identificamos las causas de las crisis. Tercer día hablamos de sanar heridas. Y en el cuarto día, o sea, ayer, restauramos la comunicación. Todo esto que hemos compartido en los días anteriores, más lo que vamos a hablar en los siguientes instantes, no es más ni menos que la comunicación, la expresión de la voluntad de Dios. Dios utiliza su palabra y utiliza a los diferentes siervos, ministros, para compartir su mensaje. Y a partir de su palabra, a través de diferentes formatos, diferentes formas de hacerlo, a través de su palabra, el Señor tiene todo el poder para transformarnos. Y de eso se trata, la transformación de nuestras familias y de nuestros matrimonios. Pero hoy llegamos a una verdad gloriosa. La familia no solo es restaurada para sentirse mejor, la familia es restaurada para vivir con un propósito que es el propósito que Dios diseñó desde el principio. La restauración familiar no termina cuando cesan los conflictos, termina cuando la familia entiende para qué Dios la preservó. Porque muchas personas, la mayoría de las personas piensan, si logramos estar mejor, ya es suficiente. Pero para Dios no. Dios no restaura hogares solo para que funcionen mejor, sino para que se conviertan en altar espiritual, en un testimonio vivo, en un refugio generacional
y en un instrumento de bendición. Una familia sana, sin propósito, puede volver a perderse. Imagínate qué interesante este punto, porque la verdad es que el Señor tiene muchas maneras de de que volvamos a casa, ¿verdad? Como el hijo pródigo. Y, y tenemos que entender que para que una familia restaurada tiene una misión y comienza a caminar con una dirección, ¿verdad? Que es la dirección que el Señor le ha dado a ella. Exactamente. Una familia restaurada no termina en sí misma, continúa, perdura, se mantiene firme. Una familia es funcional, pero también nutritiva. ¿Se convierte en qué? Testimonio, evidencia, pero también en refugio, un lugar donde todos pueden estar para sentirse seguros y protegidos. Ejemplo, instrumento de bendición y plataforma espiritual. Y esto es lo que podemos ver, consideramos Josué capítulo 24, versículo 15, cuando este gran hombre de Dios declara: yo y mi casa serviremos a Jehová. Yo y mi casa serviremos a Jehová. Vamos a leer Josué 24, 15. Dice: pero si no quieren servir al Señor, elijan hoy a quién van a servir. Si a los dioses a los que sus antepasados servían a orilla del Éufrates, o a los dioses de los amorreos que viven en esta tierra. Por mi parte, mi familia y yo serviremos al Señor. Claro que haciéndole la debida interpretación a este pasaje, podemos entender que se refiere a todas las cosas malas, a todas las cosas que no añaden valor a la vida, a todas las cosas que no son buenas para una familia. Sí, y bueno, el primer punto que vamos a estar exponiendo con relación a este tema, la familia con propósito, es decidir servir a Dios en familia. Ese es el primer punto. La restauración comienza con una decisión. Josué no dijo tal vez o quizás o vamos a ver si podemos. Él no dijo cuando todo mejore o dijo yo y mi casa. Él fue lo que dijo: yo y mi casa serviremos a Jehová. Eso es una determinación espiritual. Y muchas veces esperamos sentirnos listos para comenzar a hacer lo correcto. Esta casa, mi casa, le pertenece a Dios. Muchos hogares aman a Dios de manera individual, cada persona, pero no han hecho una decisión colectiva. Y eso cambia todo, porque cuando una familia completa decide servir, entonces se redefinen las prioridades. También se redefinen los hábitos, se redefinen las conversaciones. Sí, y también se redefine el ambiente familiar cambia completamente. Entonces entendemos de esta manera que las familias restauradas avanzan por esa decisión, no por emoción. Se avanza porque decidió amar y servir a Dios. Hoy debe de haber una postura interna en cada uno de sus hogares, en cada uno de ustedes, y hacerlo por convicción. En esta casa vamos a caminar con Dios. Usted tiene que confesar esa palabra en su casa. En Deuteronomios 30:19, la palabra de Dios nos dice: escoge pues la vida. ¿Y qué es la vida? La vida
de nosotros como hijos de Dios es vivir en obediencia al Padre. Entonces, toda restauración comienza con escoger. ¿Escoger qué? El camino de servir al Señor, de creer en el Señor, de que nuestra vida gire alrededor de Dios. Y la aplicación de esto en la vida actual es: la bendición no se sostiene solo con emoción, necesita decisiones, tenemos que ser decididos, espirituales, decisiones espirituales permanentes, o sea, para toda la vida, tiene que ser una decisión para toda la vida. Le regalamos esta frase: la restauración verdadera comienza cuando una familia toma una decisión espiritual firme. Y así lo hizo Josué. Y así lo tenemos que hacer cada uno de nosotros. Vamos a ver ahora a continuación el siguiente punto, el segundo punto de la reflexión de hoy. Establecer a Dios como prioridad. No basta mencionar a Dios. Hay que ponerlo en primer lugar. Es decir, no podemos ser creyentes de boca, creyentes nominales. Tenemos que llevar a la realidad lo que nosotros creemos y principalmente lo que dice la palabra de Dios. Hagamos esta pregunta para nuestra reflexión y para nuestro cambio. ¿Dios gobierna realmente la dinámica de mi casa, de mi hogar, de tu hogar? ¿Realmente Dios es el Rey soberano de nosotros, de ustedes? Porque muchas familias tienen a Dios como referencia religiosa, pero no como centro práctico, no como la roca, no como la base, el fundamento. ¿Qué es lo que ocupa el centro de muchas familias? Las finanzas, el trabajo, el cansancio, el entretenimiento, el ego. Entonces Dios queda como accesorio. O simplemente pensamos que Dios solamente está para satisfacer nuestros caprichos, nuestros intereses. Tratamos a Dios muchas veces con mucha falta de consideración y respeto. Porque lo primero que nosotros debemos tener claridad en nuestras vidas es buscar el reino de Dios y su justicia. Todo lo demás añadido, lo que sea necesario para nuestras vidas. Entonces, la familia funciona, pero sin dirección eterna. Vivir una especie como de aquí y ahora y ya. Vive hoy porque mañana te vas a morir. ¿Y dónde está lo espiritual? ¿Dónde está lo eterno? Como lo acabamos de decir, lo volvemos a reiterar en Mateo 6:33. Mas buscad primeramente el reino de Dios. ¿Qué significa primeramente? Esto es algo que se puede decir que no puede ser aplazado, que no puede ser después, es ya, es ahora, es ya. ¿Qué significa? Que se debe reflejar en qué? Decisiones consultadas con Dios. ¿Cuándo tenemos esas consultas con Dios? Cuando leemos la Biblia. Hermano, no hay libro en esta tierra, literatura, que supere lo que dice la Biblia. Así es. Tenemos la respuesta para todo. Lo más importante, conocer el plan de salvación de Dios a través de la persona de nuestro Señor Jesús. Y recordar que la salvación no es solamente hacia lo eterno. Comienza desde ahora, en que recibimos ese poder de Dios para ser transformados, para convertirnos en mejores personas. Y cuando nosotros tenemos el ánimo y la voluntad de estudiar la Biblia, hermanos, encontramos todas las respuestas a los temas más importantes. Y qué decir poder contar con otros libros cristianos, comentarios, reflexiones basadas en la Biblia que nos ayudan a entender para cada detalle de nuestras vidas. Mire, le podemos poner como ejemplo Efesios capítulo 5 y Colosenses capítulo 3, que habla de la relación entre los esposos
pero también entre los padres y los hijos, Entre los amos y los empleados y los empleadores. Así es. Entonces, ahí está todo. Solo por dar un ejemplo. Y con Efesios 5, por ejemplo, y Colosenses 3, tenemos una cantidad gigantesca. ¿Y qué decir el resto de la Biblia? De cuáles son las cosas que nosotros requerimos para nuestro hogar. Entonces, decisiones consultadas con Dios, en oración también, ciertamente. Dependencia espiritual que conecta con esto mismo y prioridad a principios bíblicos. Muchas veces se habla principios, pero ¿cuáles son? Dime cuáles son. No solamente digamos, obedece el principio, lo tienes que recordar. La Biblia te los dice. Amar, hemos hablado todo esto estos días. Amar, perdonar, tener misericordia, paciencia, gracias y tantas otras. Todo mencionado y establecido en la palabra de Dios. Tengamos la siguiente aplicación. Lo que está en el centro del hogar define el rumbo del hogar. Cuando Dios es la base, recordemos la parábola que Jesús utiliza cuando se construye la casa sobre la arena y cuando se construye la casa sobre la roca. La arena representa todas las cosas del mundo sin sentido y sin valor. Y la roca representa a Cristo, es Cristo. Sí es. Tú fundamentas tu vida en el autor de la vida, en el autor y sustentador de todo. Tienes seguridad. Aun cuando vengan los tiempos más difíciles, vas a recibir una clase de poder, el poder de Dios, para enfrentar todo. Sí, en el mundo tendremos aflicción, Jesús lo dijo, pero Él nos va a acompañar siempre. Y algo que debe ser una verdad en nuestras vidas es esta. Hablamos de un Dios que resucita muertos, pero muchas veces no queremos morir. Ahora, yo sé que este es un tema bastante complicado porque si me morí y Dios no me quiere resucitar, pero hablo en un sentido espiritual. Estamos hablando en un sentido espiritual. Hablamos en un sentido de conducta. Si estoy muerto moralmente, espiritualmente, intelectualmente, el poder de Dios me puede resucitar. Ah, pero si estoy enfermo, ahí está un Dios el Dios que me sana. El Dios, si estoy atado, el Dios que me libera. Entonces, ¿cuántos beneficios recibimos de parte de Dios cuando realmente creemos en Él? Cuando realmente nos hemos entregado a Él, cuando realmente estudiamos su palabra. Una casa restaurada aprende a preguntarse, ¿qué quiere Dios para nosotros? Y en este punto, no vamos a hacer la pregunta lanzada al aire para ver qué nos cae de las nubes o del techo. No. ¿Qué quiere Dios para nosotros? ¿Usted quiere saber qué Dios quiere para usted? Póngase a leer la Biblia, hermanos. Póngase a estudiar la Biblia. No va a escuchar la voz de Dios en otro lado que no sea en la palabra de Dios, principalmente la palabra de Dios. Busque a Dios en su palabra y vas a escuchar lo que Él quiere para tu vida. Te compartimos esta frase. Lo que ocupa el primer lugar en casa termina definiendo el rumbo de todos. Excelente, así es. Y como tercer punto de esta enseñanza en el día de hoy, que estamos hablando sobre la familia con un propósito, es formar una cultura espiritual en casa. Una familia con propósito no vive solo de asistir a la iglesia. Construye una vida espiritual dentro de su hogar. Esto incluye oración juntos, el devocional, la lectura de la palabra, conversaciones de fe, gratitud, adoración, enseñanza a los hijos. Tenemos que no solamente enseñarle la Biblia, sino también con nuestros actos, testimonio. Servir a Dios no puede ser simplemente una declaración bonita, yo sirvo al Señor, yo soy del Señor. Debe convertirse en hábitos. Una familia restaurada cultiva oración, cultiva la lectura bíblica, cultiva la adoración, las conversaciones y la gratitud. Porque lo espiritual no se sostiene solo con asistir a la iglesia, hermanos. El asistir a la iglesia es un acto de obediencia,
pero se fortalece con las prácticas dentro del hogar y fuera del hogar también, porque también nosotros somos testimonio para los que no conocen al Señor. Y los hijos necesitan también ver una fe vivida, como les decía, tenemos que ser testimonios vivos, no solo la fe mencionada, porque el hogar debe convertirse en un pequeño altar, altar para Dios. Recordemos en Deuteronomio 6 que habla sobre, y estas palabras repítelas a tus hijos y a los hijos de tus hijos. O sea, a nuestras generaciones. Dios esperaba que la casa fuera escuela espiritual. No creamos de que nuestros hijos tienen que aprender la palabra en la escuela dominical, ni en el domingo, en el culto o en el servicio. No, nuestros hijos tienen que cuando ya vayan a la iglesia saber de qué se trata, ¿verdad? De qué van a hablar o de qué es lo que vamos a hacer a la iglesia. Entonces, hay muchos hijos que conocen más de las redes que de la escritura, porque la cultura espiritual doméstica se ha debilitado. Entonces, una familia restaurada necesita generar atmósfera de Dios, no solo eventos religiosos. Nos convertimos, como dijimos, creo que fue el día de ayer, en puras rutinas y puros eventos, ¿no? Entonces, hay una aplicación que queremos recordar aquí, dice, lo que se practica repetidamente termina formando una identidad. Tenemos que enseñar y formar en nuestros hijos, en nuestras generaciones, una identidad de Cristo en sus vidas. Y les regalamos esta frase, la fe no se hereda automáticamente, se cultiva diariamente dentro del hogar. Vamos a ver el cuarto punto. Ser ejemplo para otros. Una familia restaurada comienza a impactar más allá de sus paredes. Es decir, ya no estamos funcionando a lo interno. Digo, gracias a Dios pudimos llegar a este nivel de restauración. Pero ahora tenemos que llevar este legado, este mensaje a otras familias que también lo necesitan. Porque la gente observa, los hijos aprenden, otros matrimonios reciben esperanza. Lo que antes era un hogar quebrado puede convertirse en una evidencia del poder de Dios. Y eso ministra sin necesidad de micrófono. En este punto recuerdo una frase que siempre la tengo presente en el momento que la haya escuchado. Hay personas que su conducta hace mucho más ruido que sus palabras. Su conducta, su comportamiento es más elocuente que las palabras que verbalmente están diciendo. Dios nunca restaura solo para consumo interno. Toda restauración genuina se convierte en mensaje visible. Una familia que pasó por crisis, heridas, discusiones, sequedad y ahora refleja cambio, se vuelve testimonio de gracia. Gracias de Dios, así es. ¿Qué nos dice 2 Corintios 1:4? Para que podamos también nosotros consolar. Lo que Dios hace en nosotros debe bendecir a otros. No seamos egoístas. No nos quedemos con los beneficios nosotros. Y particularmente los beneficios espirituales. Los beneficios que hemos recibido por la intervención de Dios transformando nuestras vidas. Así es. Lo que Dios hace en nosotros debe bendecir a otros. Los hijos observan, los vecinos observan, la iglesia observa, otros matrimonios observan y comienzan a creer. Si Dios lo hizo en ellos, también puede hacerlo en nosotros. Veamos la siguiente aplicación. La restauración familiar no es privada, tiene alcance ministerial. Y les compartimos esta frase. Dios sana hogares para que otros crean que también es posible sanar. Y en este momento vamos ya a tocar el quinto y último punto,
que es vivir con propósito eterno. Este es el punto culminante, porque ahí vamos a determinar de que la familia no fue creada solo para pagar cuentas, criar hijos, sobrevivir los años. Fue creada para dejar herencia espiritual. La pregunta es, ¿qué quedará después de nosotros? Hijos con principios, memorias de oración, cultura de fe, ejemplo, servicio al reino. Una familia con propósito piensa generacionalmente. Fue creada para dejar un legado, para marcar generaciones y para servir al reino. Veamos en la palabra, el Salmo 78:4 nos habla sobre contaremos a la generación venidera. La Biblia enseña que una generación debe transferir a otra los hechos de Dios. Y hablamos también ahorita hace poco sobre Deuteronomio, donde habla que tengamos que decir la palabra a los hijos de nuestros hijos y a los hijos de nuestros hijos. Entonces eso es lo importante, que nuestras generaciones conozcan al Dios verdadero, al Dios real. La aplicación en este caso de este punto es que la familia restaurada deja de vivir solo resolviendo hoy y comienza a construir para el mañana. Te invitamos a que consagres tu familia y hagas un pacto de servicio al Señor. Toma un momento para orar por tu familia, es necesario. Hablen, bendigan su hogar y vuelvan a Dios como el centro de su familia. Recuerden que una familia que ora unida permanece unida. Y a través de esto, de las oraciones, protegemos nuestra casa, porque es el diseño de Dios para nuestra familia. Vamos a regalarles una frase en esta noche sobre el punto número 5. Una familia restaurada no solo supera su crisis, sino que descubre por qué Dios la preservó. Y le hacemos algunas preguntas para que usted pueda entender qué nos deja este mensaje en esta noche, en este día, pero en esta tarde. ¿Mi familia solo está sobreviviendo o está sirviendo? ¿Qué ambiente espiritual tengo dentro de mi casa? ¿Qué están aprendiendo mis hijos de mí, de mi esposo, de mi cónyuge? Si hoy nuestra familia desapareciera, ¿qué legado habría dejado? El legado, eso es el punto importante en que tenemos que trabajar en este tiempo con nuestras generaciones. Tenemos que dejarle a ellos un legado espiritual que pueda ayudarlos a vivir en este mundo convulsionado y que ellos sean ejemplo de que sí se puede hacer las cosas correctamente si tenemos al Señor Jesús en nuestros corazones. Vamos a hacer ya en esta fase final la reflexión final y una oración. Luego de haber escuchado en esta oportunidad esta conversación entre mi esposa y yo en el tema de hoy, especialmente sobre que le sirvamos al Señor. Servirle al Señor siempre va a involucrar que seamos transformados por su poder, pero que vivamos de acuerdo a su voluntad. Y la voluntad de Dios está en la Biblia. Todo lo que necesitamos saber de Dios está en la Biblia. Y lo que necesitamos saber para que Dios nos ayude en cuanto a nuestra conducta se refiere, está en la Biblia. Todo está en la Biblia. Todo es cuestión de que podamos estudiar la Biblia y honrar o entender, lo que nosotros necesitamos saber y hacer. Entonces, como parte de esta reflexión final, una familia restaurada, o sea, una familia que ha sido cambiada y transformada,
Primero por el poder de Dios y porque esta familia se ha dispuesto a cambiar. ¿Qué entiende? Tiene que llegar a una comprensión. ¿Y qué es lo que entiende? No hemos salido de la crisis para volver a la rutina vacía. Las cosas viejas pasaron. Todo es hecho nuevo. Abandonar el pecado, abandonar el mundo en cuanto a la parte mala, pues. Dejar todo aquello que nos hace daño. Y salimos para caminar con propósito. Me viene a la mente la historia de cuando el pueblo de Israel salió de Egipto y tuvo que atravesar por ese desierto y luego atravesar por el mar para llegar a la tierra prometida. Claro, eso es una historia que ocurrió tal cual, pero había un mensaje en la profundidad. De hecho, es un tipo de Cristo y del pecado. Es decir, estábamos en una condición mala y vino nuestro Salvador para liberarnos. Entonces, vamos a caminar con propósito a partir de la transformación que hemos recibido. ¿Qué es lo que Dios quiere en nuestros hogares? Que le honremos, que le sirvamos, que lo reflejemos, que transmitamos su mensaje, que seamos testigos de él. Tal vez durante esta semana, Dios, o más que tal vez, seguramente, Dios ha tratado con áreas muy profundas de tu hogar. Pero hoy el Señor nos recuerda algo maravilloso. No solo quiere sanar lo roto, quiere darle un nuevo sentido a tu familia. Así es, y en este momento le invitamos a orar por que el Señor restaure su familia y que el Señor ponga el querer como el hacer de su palabra. Oremos, Señor, gracias porque no nos dejaste en medio de la crisis. Gracias porque tu restauración no es superficial, es completa. Hoy, Señor, decidimos servirte como familia, poner en orden espiritual nuestras casas. Haznos ejemplo para otros, Señor. Permite que nuestros hijos vean esa fe genuina en mí, que nuestro hogar viva con un propósito eterno. Y Señor, gracias porque no nos dejas caer definitivamente. Gracias por sostener nuestra casa aún en medio de las tormentas, de las crisis. Hoy decidimos que nuestra familia te pertenecerá, te pertenece. Sé el centro de nuestro hogar. Levanta un altar espiritual entre nosotros. Haznos testimonio para los demás, Señor, y permite que nuestros hijos reciban el legado de tu palabra, Señor, y de fe. Que no solo estemos restaurados, que estemos alineados con los propósitos que tú tienes en nuestra vida para nuestra familia. Y te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. 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 Bueno, ahora sí, hemos llegado al final. Lástima que terminó. Lástima. Hemos llegado al final. La verdad que gracias por permitirnos ser parte de esta semana. Una semana de palabra, reflexión y esperanza. Gracias a Dios en primer lugar, siempre. La gloria es para Dios. Pero a ti, amigo y hermano Cristian Peñate, la verdad que eres una gran bendición para todas las personas que te sintonizan. Y claro, todo lo que es Christ FM y todo el equipo de producción y de dirección de este medio. Gracias, la verdad que Dios ha puesto en tu corazón en esta segunda oportunidad, después de 2 años, poder compartir con todas estas personas, todos estos hermanos y amigos que están en este momento y posteriormente. Y bueno, ya llegó el momento de despedir en esta oportunidad, pero siempre a las órdenes, Cristian, siempre a las órdenes. Sí, somos Gabriel y Melkin Rosanía del Ministerio Vida en Pareja PTY de Panamá. Estamos en Facebook,
Estamos en Instagram como Esposo Rosanía y en YouTube también como Esposo Rosanía. Y declaramos que ninguna casa está demasiado rota cuando Dios decide intervenir. Hay esperanza en el Hay Señor. esperanza en Cristo Jesús, hay esperanza en la vida a través de la palabra de Dios y a través de lo que Dios hace en nuestras vidas y en nuestros corazones. Así que hasta la próxima oportunidad por Christ FM y que Dios les bendiga, familia, ricamente. Bendiciones. Hasta pronto. Saludos y gracias. Gracias.